tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Pues bueno, sed todas y todos bienvenidos a otro vídeo del Estadio Johan. Un vídeo del Pioneras, porque por lo que sea en el estadio también hablamos del femení, aunque alguno no se lo acabe de creer. Esto hay que demostrarlo, ¿eh? Esto no vale solo con decirlo. Es que claro, hemos tenido la presión, hemos dicho tenemos que hacer un vídeo del La polémica. Claro, o sea, vivimos en la polémica. Claro. Y nada, bueno, ya lo veis, estamos aquí con Roberto, como siempre. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Pau? Muy buenas. Aquí vamos a... Me gusta mucho... ¿No te gusta a ti cuando, por ejemplo, ves un vídeo, oyes un podcast, que tú ya sabes de lo que van a hablar porque has leído el título? Sí. Y siempre dan como infinitas vueltas al principio, vamos a mantener el misterio. A ver, la gente ya sabe de lo que vais a hablar. Podemos hacer eso, un poco de mantener el misterio. ¿De qué hablaremos hoy? Hoy igual hablamos de una entrevista de cierto medio que habla de cierto equipo sobre una exjugadora del Barça. Claro, aquí falta cosas rollo chiringuito, como musiquita ahora de... Tenemos información de una exjugadora del Barça y pum pum. Y luego ponemos esto. Que no os flipéis. Exacto. En plan de, a ver, tenemos información, pero tenemos la misma que tienen los demás. La verdad, esto es así. Tenemos la información que sale en los diarios. Exacto. Es eso. Hay gente del estadio que, por lo que sea, tiene los estudios suficientes para saber leer. Entonces, bueno, usamos esas habilidades. Exacto. Y pues nada, ya lo veis en el título. Vamos a hablar de la entrevistita. La entrevista a Lique Martens. Entrevista que han sacado en Mundo Deportivo de Dani Gil. Dani Gil es el chico corresponsal en París. Y nada, vamos ya a cascoporro directo. Lo primero que te quería preguntar, Roberto, ¿por qué crees que Lique en este momento ha querido dar esa entrevista a un medio, evidentemente, que habla del Barça, que es de Barcelona? Y, bueno, ¿por qué? ¿Qué crees que ella quería aportar o qué crees que quería explicar? Pues no lo sé, pero si lo que quería era un poco tender puentes, la ha salido regular, ¿no? A mí me da la sensación de que quizás no es la entrevista mejor para reconciliarse con lo que es el Barça. Porque, a ver, si tú lees solo el titular, ¿no? Que el titular es "lo di todo por el Barça, pero quería otro reto", dices, bueno, bien, a ver, se entiende. Sí. Claro, una vez que acabas de leer la entrevista o ves el correspondiente vídeo o haces las dos cosas, dices, pues esto no ha salido del todo bien, ¿no? O sea, no... Es decir, si esto era lo que buscaba, ostras, no sé, no... Me parece que no ha salido del todo bien. Entonces, no sé, es raro, la verdad. Porque si no vas a tender puentes, dijéramos, y si tampoco vas a dar explicaciones un poco más profundas de cómo fue tu salida y demás, pues no lo sé, no la hagas, ¿no? Como tú dices, es un medio de Barcelona, es un medio dedicado al Barça. Es decir, no es otra entrevista en la que evidentemente tengan que preguntarle por el tema porque es importante. No, es una entrevista que normalmente te van a preguntar sobre todo del Barça. Claro, es que aparte, lo que hablábamos antes de... Ya no solo es la entrevista, sino el vídeo de la entrevista. Porque las caras que pone Lique de no estoy cómoda, las caras que pone de... Incluso las respuestas que son muchas de tirar balones fuera. Es decir, porque, bueno, el vídeo este lo hacemos básicamente, o lo que me parece más interesante es que hay muchas respuestas que dejan muchas cosas en el aire, que no acaba de profundizar en nada, que no te acaba de decir ningún motivo. Te deja muchas cosas en el aire que al final lo que vamos a hacer ahora es pues imaginarnos o decir nuestra opinión de lo que nos parece que quería decir. Porque realmente en el tampoco fondo dice mucho. Lo que nos interesa.
O sea, aquí venir a soltar nuestras paranoias y nuestro hate y todas esas Sí, cosas. sí. Podemos decir que ahora mismo regatea mejor en las entrevistas que en el campo un poco, ¿no? Sí, Esto exacto, yo creo que se puede decir. exacto. No estamos aquí diciendo nada que no sea cierto. Sí, sí. Porque, a ver, ahora, antes decías de lo del título, claro, es que yo por el título, lo que dice de que va a buscar otra, como otra motivación, es un poco lo que hablamos cuando pasó, que al final Eso es. tenía cierta lógica que fuera un equipo, un escalón por debajo del Barça, para ella ser la máxima estrella y ser, o al menos la jugadora más veterana, está más o menos Catotó, pero es mucho más joven. Claro, Ujú. eso tiene sentido. Lo que pasa es que hay aquí una cosa que no se habla en la entrevista y es de los tempos que elige el Lique y de cómo no habla con el club hasta darle una respuesta cuando todo el mundo parecía que lo estaba más que encaminado. Claro, al final, como tú dices, esto ya lo hablamos. Yo creo que lo dije en su momento, porque la verdad es que tocamos el tema, yo creo que con bastante profundidad. Lo que más molesta en este caso son las formas, ¿no? Porque evidentemente el Ike tenía todo el derecho del mundo a cambiar de aires, ¿no? Es decir, ella considera que su etapa aquí se ha acabado. O, como dicen, no se siente lo suficientemente valorada. Esto entraremos también después en más detalle. Pero puedes hacer las cosas de otra manera, ¿no? Lo que todavía sienta mal en el Barça, evidentemente, es un poco, creo que lo publicaba El País, ¿no? Que estaba pasando, o sea, que estaba pasando revisión médica con el PSG y que después de esa revisión es cuando le comunica al Barça su decisión de no seguir. Es lo que suena un poco raro, lo que suena un poco feo. Porque el Ike, más allá del rendimiento deportivo, que si quieres también podemos entrar, porque hay, no sé, yo creo que he tenido luces y sombras. Yo creo que una jugadora respetada y querida lo suficiente como para que ella tuviese esa confianza de sentarse cara a cara con el Barça, con Markel o con Pucho, con quien fuera, y decir, mira, no voy a seguir porque X, ¿no? Pues porque la oferta económica del PSG es muy buena, porque el proyecto me atrae, porque voy a estar más cerca de mi familia, cualquier cosa se hubiera entendido, ¿no? Ya digo, es una jugadora que yo creo que contaba con el respeto del club lo suficiente como para decirle, oye, puedes ir de cara con nosotros que no va a pasar nada. Sí, sí, incluso parece, o se dijo en su momento, que el club trabajó para encontrar un lugar, un equipo a su marido, que en ese momento todavía era futbolista profesional y que le Pues buscaba una salida en un equipo de Barcelona o cerca. Sí que es verdad que dice una cosa en la entrevista a Lique, que habla o que habla bastante, porque no habla de su marido en ningún momento, que habla de sus padres. sí, También te digo, a ver, dice, dice que ahora está mucho más cerca porque está solo a 4 horas en coche. A ver, yo bueno, no, esto es un yo, paseo. yo es No, no, que, claro, es que vamos a ver, yo no sé hasta qué, es decir, lo que le puede gustar a Lique Martens ir en coche, pero a mí, 4 horas en coche se me hace pesadete. Y, hombre, claro, sí, la verdad. Ostras, 4 horas, que son 4 horas de ida y otras 4 de vuelta, ¿eh? O claro, sea, no, claro, no está mal. claro. Claro, yo no sé si se refiere a que son los padres los que cogen el coche, se tiran sus 4 horitas y van a verla y luego se vuelven. No, no, claro, eso. También te digo que 4 horas es básicamente un día de tarde normal en Madrid, ¿no? En coche. O sea que tampoco, que tampoco asusta tanto. Eh, sí, a ver lo que decíamos. Es una persona familiar, le gusta tener a su entorno lo más cerca posible y evidentemente pues ahora está más cerca de los Países Bajos de lo que estaba antes en Barcelona. Pero bueno, Pero poner vale, eso o como sea, excusa. sí, sí.
a ver, que quiero decir, vale, lo puedes decir, lo puedes entender, en el sentido de, bueno, vale, bien, pero también es verdad que tiene 30 años. Por cierto, cumplidos hoy, 16. No sé, no es como si tuviera, yo qué sé, 50 y no tuviese muchas ocasiones de ver a sus padres. Pero bueno, no pasa nada. Es decir, quiere estar más cerca, me parece un motivo que puede ser más o menos discutible, pero bueno, es su razonamiento y es la explicación que da. También entiendo que no te va a decir, mira, es que los del PSG, amigo, es que cuando me pusieron el cheque delante, empecé a contar ceros y cuando llegué a tantos ceros ya no sabía ni lo que me pagaban. Entonces, bueno, oye, que también, totalmente respetable, ¿eh? Claro, Que aquí ninguno trabajamos gratis. claro, Entonces, bueno, claro. No, quitando para no, el que estadio. no, ahora te voy a decir, es que yo no estoy aquí por nada. Evidentemente, Claro, claro. A ver, tú nuestro dinero nos cuesta hombre, que estés aquí al pie del cañón, la verdad. exacto, es que, vamos a ver, Esto es así. es Por así. favor, suscribíos, dejad dinero. Es Exacto. que Pau no se paga solo, ¿eh? O sea, no, Claro, no claro, sabéis joder. lo que cobra. O sea, os asustáis Sí, con lo que pedía Lique, pero, sí, sí. pero las condiciones de Pau son leoninas también. Sí, 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 no, no. A mí me llama otro Terrible. proyecto y hago, Y vamos, más corriendo y rápido que corriendo. Lique, Posiblemente Gigantes no te llame, por lo que sea, por lo que sea. pero bueno, no sé. Cualquier otro seguro que sí. Seguro, seguro que sí. A ver, el tema Lique. El tema, la siguiente lo siguiente que le preguntan ya es el por qué deja el Barça. Habla de su familia y habla del tema también más polémico que es que el club, que considera que el club no le agradeció lo suficiente al irse. Sí que es verdad, evidentemente, cuando sale, que no hay. Que el trato del club, al menos desde redes sociales, es frío. Sí, Es muy frío. sí, sí. Es decir, Indudable. al final, la temporada pasada, ahora justamente no. Igual me olvido de alguien, pero Leila tuvo un vídeo más o menos emotivo y un tweet, digamos, o un día especial de su despedida. Sí. Jenny más que lo mismo. Ahora no recuerdo Pere si pasó parecido, pero seguro que fue más que Lique. Y Lique Martens hubo un tweet donde donde ponía todas las jugadoras que no seguían, ella estaba en medio y muchas gracias hasta otra. y, y que te vaya bonito, Y que ¿no? te vaya bonito. Claro, claro. Sí, a ver, evidentemente en su momento se comentó que el Barça, evidentemente, estaba molesto por la forma de salir de Lique, pero que quizás deberían haber sido un poco más profesionales, ¿no? En el sentido de decir, bueno, pues, a ver, ha sido una jugadora importante, igual su salida no es la mejor, pero nosotros por nuestra parte vamos a darle a esto aspecto de normalidad y quedar de forma elegante. Pero bueno, no apeteció. O sea, al community manager dijo, pues no me parece bien. Y si no tuvo otras órdenes de arriba que le dijesen lo contrario, digo, pues mira, la despedida la voy a hacer yo, un poco también a Sí, mi forma, ¿no? Como sí. hizo ella. Bueno, sí, lo raro es un poco lo de hoy, ¿no? Lo de hoy, ver Claro. el tuit ese Bueno, de felicitándola con la imagen de ese gol y lo de hoy qué me ha raro. parecido genial. O sea, hoy solo faltaba que hubiera pasado como les pasó a la selección con el cumpleaños de Irene, que ponía ahí como el añadido por encima de que esta no es muy simpática. Yo pondría algo así. Claro, claro, de que no parezca que Sí, esta es sí, más especial que las demás. sí. Vamos a rebajar un poco la Claro. euforia aquí. Hubiera molado que pusiera encima del tweet que pusiera algo como ahora que ha salido la entrevista, pon esto, que nos vamos a reír. Sí, sí, Tenía un que ser poco algo. de vamos a pulsar la opinión de las redes, Exacto, ¿no? A ver exacto, qué opinan. Y exacto. bueno, funcionar ha funcionado, ¿eh? No, desde luego. Porque yo he visto un montón de reacciones que Sí. menos Bueno, bonito.
Bueno, has dicho todo. bueno, lo podemos contar en el grupo de WhatsApp del Pioneras. Primero se ha enviado la reacción a eso y luego hemos enviado la entrevista. Es decir, yo he visto primero el tuit del Barça que pensaba, bueno, Sí. es su cumpleaños, poner el gol, tampoco me parece tan alarmante, pero claro, es que habían colgado la entrevista una hora antes. También te quiero decir, antes de que nos vayamos al resto de la entrevista, de lo que pasó en su momento, a mí, personalmente, me pareció regular cómo lo trató el Barça. Y te digo por qué, porque me parece que el club tiene que estar por encima de todo esto, tiene que estar por encima del Ike y tiene que estar por encima de todo. Al final es una jugadora que te ha dado en el campo bastante, igual menos de lo que se dice, pero bastante, y nos ha ayudado en los primeros años donde el equipo estaba avanzando. Y me parece, no te digo, hacer un super documental a lo Griezmann, pero o una entrevista Se como... queda, hombre, hubiera Hombre, sido un poco lo mismo, ¿no? sí, Se queda no sé como qué el de versión. Neymar y de Exacto, repente, uy, vaya, sí, parece que no. exacto, Cambien el exacto, final, por favor. Final exacto. alternativo. Bueno, en el de Griezmann cuenta Piqué en su día que había como varios finales y que Claro, lo cuelgan porque en el último momento cambiaron de opinión, pero tenían 2 o 3 finales. claro, Sí, es sí, que al final lo ruedas todo y bueno, según lo que pase, pues no te pillas los claro, dedos. claro. Y a ver, lo otro temita de todo esto, que lo del club lo puedo medio entender al final, las relaciones de los jugadores con lo que es el club mmm, a veces es inexistente. Al final los jugadores van a entrenar, juegan, se van a su casa y hay gente de la junta que no saben ni la cara que tienen. Esto es así y esto pasa en el femenino, el masculino y en todos los equipos. Pero claro, luego viene y le preguntan por el cómo se fue. A ver, que ahora me he olvidado de cómo decía. Ah, sí, que dice, se sintió valorada en el Barça y dice, ¿qué tengo que responder a eso? Claro, no quiero añadir mucho más. Ya se sabe cómo funciona esto en España. Sí, realmente no. Es un poco el tema, ¿no? La polémica de la entrevista. Porque yo realmente, y mira que nosotros estamos acostumbrados a sacarle punta a todo y a buscarle dobles sentidos a todo, pero yo concretamente a esto no entiendo bien a qué se refiere. Eh, ¿A qué se refiere cuando dice que cómo funciona esto en España en el sentido de sentirse valorada? Eh, yo es que solo me puedo imaginar que se refiere al tema económico, ¿no? Pero, pero es que tampoco le Ya, encuentro muchas lecturas. Quiero decir, eh, no puedes pretender, igual se refiere a que ella era la máxima estrella del equipo y tenía que ser la más valorada económicamente en ese sentido, que nos imaginamos que la más valorada en ese sentido económico sea Alexia. sí. Pero es que yo creo que por muy en alta estima que se tenga Lique, no puede considerarse por encima de Alexia. Pero, Yo es pero, es que que, pero es que no, incluso, no lo entiendo. claro, las escalas salariales en el femenino es muy, bueno, es que sea tabú, es que es mucho más secreto porque hay menos, bueno, hay menos intermediarios y hay menos gente que lo sabe y al final pues no se filtra. Pero a mí me suena que Lique era la segunda máxima, la segunda o la tercera que más cobraba. Es decir, cobraba Seguramente. Alexia y yo creo que debía cobrar más que Jenny el año pasado. O, Yo o, creo que o, sí. o parecido. Pero bueno, que no es que estuvieran Patri, Mariona, Itana, Mapi y luego ella. Como para decir, hombre, es que han puesto todas las españolas, todo el núcleo gordo de la selección por encima mío y yo me considero lo mínimo más importante. Pues que creo que no era así. Claro, es que lo que parece dejar entender es eso, ¿no? Que las jugadoras españolas, por ser españolas, o digamos las canteranas, tenían un trato preferencial
¿no? De que se valoraban más por ser gente de la casa. Y, bueno, no sé, quizás ella haya visto cosas que la hagan pensar así. No tenemos esa información. Si es cuestión exclusivamente de dinero, evidentemente no puede estar por encima de ciertas jugadoras que, no sé cómo lo verás tú, pero yo ni estoy en el bando de esa gente que dice que realmente el paso de Lique por el Barça es un poco mediocre, por decirlo de alguna forma, pero tampoco estoy en el barco de las viudas de Lique. Decir, bueno, es que gracias a Lique el Barça de repente empieza a ser equipo competitivo en Europa y la Champions la ganamos prácticamente exclusivamente gracias a ella. Yo creo que no, realmente. Es decir, sí que es verdad que sus 2 goles ante el PSG tienen una importancia capital. También te digo que sin el gol de la ida de Jennifer Hermoso, ese empate a 1 que conseguimos allí, nos hubieran tumbado, ¿no? Simplemente por el valor doble de los goles. Y la final, siendo buena, tampoco me parece espectacular. Es decir, sí, su semifinal es tremenda contra el PSG, pero el resto de la Champions, quiero decir, creo que mete otros 2 o 3 goles en la eliminatoria de 16avos contra el PSV, tanto en la ida como en la vuelta. Entonces sí, a ver, ha sido importante, pero es que ha habido una señora llamada Alexia Putellas, que básicamente es la piedra angular de este Barça. Ha habido otra señora llamada Caroline Graham Hansen, que también ha sido importantísima, y tampoco quiero entrar en el detalle de Patri, de Aitana, de Mapi, porque bueno, no son exactamente el mismo rol, pero el equipo, sin todas esas que he nombrado, ostras, igual simplemente con la aportación de Lee que no te vale, que es lo que pasó en años anteriores. Claro. Entonces, bueno, sí, importante, pero sabiendo su sitio. Claro, a ver, decías un poco de eso, ¿no? De que no estás... O sea, es decir, es que por lo que dices, pues, ya no habla solo de históricamente de su etapa en el Barça. Es decir, me parece que no es tanto el reconocimiento de toda su etapa en el Barça, porque lo que dice justo después que le preguntan a qué se refiere, habla de a partir de la final de Champions. Claro, yo a partir de... Es decir, yo tengo una teoría con todo eso, y creo que la dije en el Pioneras hace tiempo. Yo tengo la teoría de que el binomio que había Mariona-Lique tenía que tener un final. Es decir, era muy difícil que 2 jugadoras de ese nivel bueno, no, básicamente eso, 2 jugadores de ese nivel en la misma posición, aunque pudieran jugar juntas con Mariona de interior, es muy difícil que los egos o que el ego de una o el ego de la otra no tire un poco y que no esté un poco molesta por no jugar más o por no ser la titular, porque el año pasado decías el 11 titular del Barça y te podía gustar más una o la otra, pero al final todas eran más o menos claras hasta que llegas al extremo izquierdo, donde unos te decían Mariona y otros te decían Lique. Claro, es que también si te dicen eso, si hay duda, es que igual no eres tan titular como crees. Porque, por ejemplo, en el extremo derecho no había tanta duda. Bueno, en el interior tampoco. Es decir... Ya, pero me parece un poco injusto esto, porque ¿qué otro extremo derecho en el mundo hay que te pueda competir con Hansen? Es decir... No, claro. Pero por eso digo, si Lique realmente estuviese al nivel de Hansen, no tendría competencia. O sea, por decirlo de otra forma, si Mariona jugase de extremo por la derecha, el 90% de las titularidades iban a ser para la Noruega igual, ¿no? Y con el caso de Lique no pasaba. Que, repito, quiero decir, no quiero hacer de menos a Lique, ni mucho menos. Pero también estoy poco de acuerdo con esa narrativa que se ha hecho de que con Lique empieza todo. A ver, empieza todo en el sentido de que es la primera jugadora por la que se paga traspaso, ¿no? Y se paga un dinero importante.
¿no? En torno, no sé si eran 30, 40.000 euros, ¿no? Un poco por debajo de lo que luego fue Mapi. Y luego es verdad que gana, pues eso, mejor jugadora del mundo, de la FIFA o como fuera el premio, pero también estamos hablando de una jugadora que estaba en el Rosengard, Ya. que, a ver, no es que digas, ostras, es que se la quitan al Olympique de Lyon, ella apuesta a irse de un club ultra ganador de todo a irse al Barça, no solo por proyecto, ¿no? Es decir, yo creo que el salto del Rosengard al Barcelona, pues evidentemente también era un salto de nivel para ella. Sí, sí. ¿No? Era una apuesta desde los dos lados. Al Claro, final, el Barça también entonces, apostaba. sí, entonces yo entiendo, sí, porque además, quiero decir, yo evidentemente no seguía, cuando llegó Lique, no seguía igual con la intensidad o que sigo ahora el femenino, pero a mí me daba la impresión de que era una jugadora que evidentemente en liga estaba muy por encima de las demás, sobre todo porque físicamente era muy explosiva, muy veloz y no había gente de ese nivel en los demás equipos de la Liga Española. Pero cuando llegabas a Champions, las fuerzas se igualaban. Y yo recuerdo que Lique parecía quedarse un poco corta, ¿no? Es decir, seguía siendo buena, pero ya no marcaba esas diferencias. Evidentemente, el equipo tampoco ayudaba tanto, ¿no? Pero ya se veía que no llegaba a esos niveles que igual de eso, de jugadora muy superior a las demás. Claro, es que, bueno, lo hemos comentado también aquí, es que yo creo que Lique es una jugadora que necesita bastante del equipo para brillar. Al final, dentro de su zona de confort del campo, es súper clase. Al final, Sí, cuando tiene el balón donde se siente cómoda y en la izquierda, más perfilada, en uno contra uno o para definir, es súper clase. Pero claro, ella no es capaz de colgarse el equipo a la espalda y tirarse un poco más atrás y decir, dámela a mí, que yo voy a llevar el balón arriba. exacto, no es ese tipo de jugadora. De Claro, hecho, eh, recuerdo los primeros años que básicamente solo podía jugar ahí, porque en el momento que intentabas cambiarla de banda, era básicamente un cero, en este ya, caso a la derecha, ¿no? Entonces, no funcionaba. Y que, sin embargo, estas últimas temporadas ya se vio que no solo había mejorado en lo que era la capacidad de jugar por la derecha, ¿no? De defenderse ahí, sino además también de jugar por dentro, ¿no? De eso es que estaba sí, probando Jonah de meterla prácticamente como una media punta o no voy a decirte una interior, o por lo menos una interior muy elevada, ¿no? De jugar en el famoso cuadrado que sí. decimos siempre. Y, y bueno, y no hemos visto la siguiente evolución del Ike básicamente porque las lesiones se lo han impedido. Y este es otro punto, Sí. ¿no? Que hay que considerar, que es verdad que el Ike, cuando ha estado al 100% y el equipo le ha acompañado, pues ha sido decisiva, pero es que a la Like al 100%, pues igual la hemos visto muy poco o con muy poca continuidad, ¿no? Y precisamente esta última temporada, que ya venía con eso, un poco con el reprise de la anterior, pues estaba muy bien, hasta que de repente se lesiona y lesioncita, pues al final Lique se ha perdido un montón de partidos en el Barça. No solo en el Barça, es que se pierde la Eurocopa. Se pierde la Eurocopa y se está perdiendo un montón de partidos con el PSG, Sí, que justamente es una parte de la entrevista que ya no íbamos a comentar mucho cuando le preguntan por el PSG, cómo está allí, la atmósfera y tal, porque aparte de que saca el tema ese es un poco escabroso del vestuario del PSG, que entre pues que sí. lo tenemos lejos y lo raro que es todo, pues tampoco lo íbamos a comentar mucho, pero vamos, que al final es eso, que ella mismo dice que no está al 100% con el PSG justamente por eso, porque está arrastrando muchas lesiones. Claro, es que al final eh, tienes esa parte buena y esa parte mala, ¿no? La parte buena, igual de que hubiese renovado, era decir, bueno, es que Lique, ya hemos visto qué nivel ha alcanzado, hemos visto que le ha añadido nuevos registros a su juego y es una jugadora bastante mejor que cuando vino
a ver hasta dónde puede llegar ahora, ¿no? Con este equipo. Pero por otra parte, también puedes decir, no, es que claro, igual nunca lo sabríamos porque, como es una jugadora con mucha tendencia a lesionarse, no lesiones muy graves, pero sí lesioncitas que le cortan el ritmo, y luego Lique tampoco es una jugadora que según sale de lesión venga como un cañón, ¿no? Porque hemos visto, yo qué sé, hemos visto a Bruna, ¿no? Sí. Después de un año parada, y es verdad que solo juega unos minutitos, pero es que juega esos minutos como si nunca se hubiera lesionado. Lique no era eso. O sea, Lique necesitaba su tiempo, necesitaba su adaptación, necesitaba ir cogiendo ritmo, y quién sabe, ¿no? Quizás hubiéramos visto una Lique mejor, pero quizás estaríamos como está el PSG ahora, ¿no? En plan Claro, de, bueno, a ver cuándo se recupera del todo y puede empezar a aportar. claro, claro. Y ya creo que ya es lo último más destacable, eh, que le preguntan por la selección española, por lo que ha pasado con las 15. No sé tú, a ti qué impresión te da. A mí me da la sensación que está un poco... mmm, claro, es que me parece que tiene que ser la mala en todo, pero es que da la sensación que no apoya mucho a las 15 precisamente. Como que dice un poco que, Como bueno, que a es ella, su como no le decisión. afecta a ella, pues, Sí, ¿no? pero pone caras como de... No lo acabo de entender. Ya. Como diciendo, ellas sabrán, es su decisión, se van a perder el mundial, lo dice así, y entre eso y que antes le preguntan por si sigue hablando con ex compañeras del Barça, y dice no mucho, pero sí con algunas. Creo que entre eso, lo que vimos en la Amos, era en la Amos Cup, la del torneo amistoso, que la vimos hablando con Hansen. Creo que igual solo se habla con dos o tres de las que eran extranjeras, del Team Giri, y poco más. Da un poco esa impresión, ¿no? De que, no sé, a mí una parte de la entrevista que me ha resultado muy graciosa era cuando decía que hablaba con Keira Rawi en español, Sí, ¿no? Hasta porque su francés todavía no era muy bueno. Y yo, pues no sé, yo debo haber visto a Lique hablar 2 veces o 3 en español. Que luego es cierto que la ves hablar español y lo habla muy bien. sí, O sea, yo sí, creo que es más una cuestión de timidez o de no tener miedo a no ser capaz de expresarse con total precisión, que decir, bueno, pues es que no sabe ni una palabra. No, yo sí, creo que sí que debe saber hablar bien, pero que se hace un poco raro, ¿no? Y a mí me da la sensación de eso, de que quizás, pues evidentemente su núcleo, pues serán las jugadoras que hablan inglés, ¿no? Pues ya fuera Hansen, ya fuera Engen, eh, ya fuera Rolfo, no sé, ese tipo de jugadoras. Eh, y a mí ya me da una sensación un poco rara cuando dice lo de que la gente que constantemente le decía que Barcelona era su casa, y ella decía, no, no, esto no es mi casa, mi casa es Holanda. sí, Y yo, sí, bueno, ya muchacha, es una forma de hablar, o sea, ya lo sabemos. sí, Ya sabemos que eres holandesa y que nadie te va a quitar eso. Pero no sé, hay gente que se integra mejor en un sitio y hay gente que bueno, que vale, vivo aquí, pero yo, esto es mi curro y no mucho más, ¿no? Es claro, decir, no es una Hansen poniéndote hashtag soy culé, ¿no? Entonces, bueno, sí, profesional, pero con parece bastante poca implicación, ¿no? ah, Y yo ya sabes que tengo un poco esta campaña de, por favor, no fiche más holandeses, ¿no? De que el que traigas sea porque es extraordinario y claro, merezca muchísimo la pena, claro. porque luego, Para un Padruk te tienes que claro, comer, es verdad, claro, claro, para alguien que se gana prácticamente en 5 partidos contados el cariño de la afición, claro, ostras, es que la historia del Barça con los holandeses, sí, sí, yo creo es que tiene regular, más sombras que luces. Que vale, que tienes a Johan Cruyff, que
evidentemente te lo colapsa todo, ¿no? Entonces te lo compensa. Pero si nos ponemos a mirar holandés por holandés, las cosas salen Ya, regular. Y holandesa por holandesa tampoco están saliendo muy bien. Dicho esto, tristes por la lesión de Midema, ¿no? sí. Que yo no sé si se ha confirmado lo que es, pero Sí, tiene toda la pinta. la Creo que pinta es sí, chunga. todavía no es oficial, pero pinta fatal. Pinta fatal la lesión y pinta fatal el Arsenal en la Champions también. Sí, sí, sí. Pero bueno, es que el Arsenal es ese equipo capaz de estar compitiéndole al Olympique, de Ya, repente meterse un gol en propia y lesionarse su mejor jugadora. Y afrontar lo que le resta de partido y de competición, pues con esa losa. O sea, es que nosotros, la verdad, no tenemos mucha suerte, pero la del Arsenal, cuidado, ¿eh? sí, sí, Y sí. eso, y lo que respecta a ese carácter de Ike, pues da la impresión de que sí, un poco apática, ¿no? Un poco desconectada. Porque además, yo no sé cómo será el vestuario del Barça en ese sentido, respecto a lo de la selección. Pero yo creo que más de una y más de dos conversaciones y charlas entre ellas tiene que haber oído. Entonces, Claro. que ahora salga con lo de, no, bueno, es que yo, claro, no me hablo con mucha de esta gente y yo no entiendo la problemática, Pues ellas claro, es que sabrán, no van a jugar el Mundial, que claro, ellas se es lo la pierden, amenaza, ¿no? es la amenaza de la federación a las 15. Es que Claro, está el Mundial. entonces, no sé. eh, la sensación que da Lick es un poco de eso, ¿no? De desconectada de lo que era el Barça como, no digo como club, sino como sentimiento de grupo, de pertenencia, Sí, ¿no? De sí, me llevo bien con la gente, pero tampoco estoy a partir un piñón con claro. ellas. Porque claro, ahora, mientras hablábamos pensaba una cosa. Hablábamos del Team Giri, hablábamos de todo lo que dice Lique sobre las españolas y ya sabes lo que pasa en España y lo que pasa con las españolas. Y justamente esta temporada todo el Team Giri tiene que renovar. Bueno, o al menos el Team Giri que había entonces. Sí, Evidentemente, sí, sí. Lucy Bronze y Keira Walsh no. Oshoala me parece que tampoco. Pero están Hansen, Rofo y Engen para renovar. Esperemos, desde aquí, esperemos que no, Estamos que aquí no, cruzando dedos un poco. que no tengamos que ver otra entrevista diciendo es que ya sabéis lo que pasa en España o No, ya quiero decir, eh, a ver, es verdad que ahora es un poco fácil y es un poco ventajista viendo todo lo que ha pasado, ver las diferencias de comportamiento entre unas y otras. Pero incluso las nuevas, gente como Lucy Bronze o Keira Walsh, que bueno, que son en realidad personalidades completamente distintas, ¿no? Porque Lucy Bronze se ve que es muy expansiva y sin embargo Keira Walsh parece mucho más tímida, pero aún así ves que ellas luchan por integrarse, sí, ¿no? sí, 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 Y que tanto pues el team noruego como Frido pues también son jugadoras que se las ve muy integradas sí, con todo el sí. mundo. Engen se ha integrado muy bien en el grupo, sí, 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 por lo que sea. por lo que sé. Y eso, y quizás, claro, no lo sabemos, quizás todo esto, esta frialdad del Ike, también puede corresponder a la frialdad que ha habido con ella, digamos, desde nuestra parte, ¿no? De decir, bueno, pues la afición y el club no están a gusto con cómo hizo las cosas y ella ha decidido pues cortar todo lazo afectivo que pudiera tener con el Barça. No lo sabemos, quizás sea eso. O puede ser simplemente que, oye, pues mira, su carácter es así, ella se siente ante todo holandesa y ella como profesional va a hacer lo máximo que pueda, pero nunca va a sentir pues esas camisetas o del Barça o del PSG y ya está. Bueno, es respetable, ¿no? Lo que pasa que, enlazando con lo que decíamos al principio, das una entrevista para que no sé si queda peor de lo que había Sí, quedado, pero desde luego no queda mucho mejor.
¿no? Es decir, no nos ha explicado nada que podamos decir, ostras, claro, Ya, es que viéndolo así tenía ya, todo el sentido que se fuera. ya. En su cabeza lo tiene, evidentemente, pero nosotros desde fuera Claro. nos cuesta verlo. A ver, yo también te digo que desde fuera, es que yo en parte lo puedo entender, el por qué y el ir a París y coger a un equipo, un proyecto que está creciendo en una liga, bueno, que ya lo pinta como una liga súper competitiva y ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, este ya otro tema. Pero Sí, eso de la competitividad de la liga francesa también, eso es muy no sé. relativo. Eso es muy Sí, sí, o relativo, sí. sea que sí, que tienes un Olympique que seguramente te acabe ganando la liga, pero es que el resto de equipos, a ver, no estamos hablando de grandes potencias, ¿eh? O Claro. sea que, quiero A ver, decir, no sé, no me parece una liga tan diferente a lo que hay no, aquí, por ejemplo. no, Pero no. bueno, puedo entender que diga, bueno, pues me voy a un equipo, lo que decíamos antes, un equipo que está ascendiendo y poder retirarse, o la idea que puede tener ella es de retirarse con una Champions con el Barça, equipo que coge cuando todavía no era aspirante A, y una Champions con el PSG cuando era un equipo que todavía no era aspirante A. Puedo entender que eso si tú cuentas toda la historia, pues tiene ese punto de heroicidad Ujú. que le podría dar a ella. Al final aquí lo que chirría más y lo que hace que el Lique sea muy difícil ya la reconciliación, sobre todo con la afición del Barça, es el cómo se va. Sí, Es el no decir nada, el pasar la revisión antes de hablar con el club, eh, todo eso. Es decir, el día de la final de la Copa, que están ahí, van a la afición del Barça, toda la afición le está coreando y ella se pone ahí a llorar. sí, a cantarle el Ike quédate y eso. Eh, Sí, por eso digo que al final no sabes si son lágrimas de cocodrilo o realmente es que todo lo que ha pasado después de su salida pues le ha sí. afectado de una forma que haya dicho, bueno, no, pues mira, Bueno, esta o, gente o, me ha tratado mal o yo considero que no me han tratado bien y no quiero saber nada de esta etapa. claro, Da un poco esa sensación. o lágrimas de cocodrilo o directamente que ahí se da cuenta de lo que acaba de hacer y topa con una realidad. Porque claro, yo me imagino que hay un punto que ella se debe dar cuenta que no está actuando bien y que no sabe tirar para atrás. Es que, claro, Es la decir, sensación, no me quiero creer que lo haya hecho tan a malas como lo queremos ver, ¿sabes? claro, ahí es mi duda, la verdad, porque eso de pasar el reconocimiento con el otro equipo antes de decirle al tuyo que no vas a seguir, suena muy raro. Sí, Entonces, yo en su momento creo que también lo comenté, o bien estás queriendo perjudicar claramente al Barça, diciendo, mira, no me habéis valorado como yo pienso, ahora os la voy a devolver de la forma más dañina posible, que es, hasta que no lo tenga hecho con el otro equipo, en último momento no os voy a decir que me voy. Y luego os buscáis vosotros la solución. O la otra es decir, no tengo confianza en cómo estoy físicamente, puede que la revisión médica no la pase, ya, o me pongan ya, problemas y me echen para atrás, ¿y qué hago? No, le he dicho al Barça que no continúo y de repente el PSG me dice que tampoco puedo ir con ellos. ¿Qué hago? ya. Entonces, no sé. Pero esta segunda opción a mí me cuesta verla, porque si algo parece Lique, es una jugadora con mucha confianza en sí misma, ¿no? Y en sus posibilidades. Entonces, no creo que hubiese rondado por su cabeza la idea de no, no, es que el PSG igual al final se echa atrás. Entonces, la otra opción que me queda a mí es un poco la fea, no la de decir, bueno, pues no os portasteis bien conmigo, o yo considero que no lo hicisteis, pues ahora os vais a apañar sin mí. Ya, Bueno, ya. solo lo sabe ella. Aquí lo que tendremos siempre la duda es
qué es lo que ella considera de por qué no la han valorado. ¿Cómo no la han valorado? ¿Sabes? Es decir, yo sé que con la teoría de celos hacia Mariona. Sigo con la teoría esa. Y justo la temporada esta pasada, la primera renovación que hace el Barça es la de Mariona. No sé hasta qué punto económicamente esa renovación puede ser un encadenante de que el Lique diga la han puesto al mismo nivel que yo o no, porque tampoco es lo que decimos antes, ¿no? Tampoco sabemos hasta qué punto qué salarios pueden tener. Pero es que es Claro, raro. Lo del valor, lo del cómo la valoran y del sentirse valorada es muy raro. claro, es que al final a lo que vamos es un poco a eso, ¿no? A decir, es que si el problema del Ike eran celos a otra jugadora o que pensaba que el Barça no le pagaba lo suficiente, pues muchacha, el problema es tu visión, ¿no? No es el Barça. Ya. Es decir, no te puedes molestar porque una jugadora que lleva ahí un montón de años, como es Mariona, la quieran renovar o la renueven antes que tú. O simplemente, quizás es que llegan a un acuerdo antes con ella, Ya. porque Mariona dice, a ver, yo aquí estoy encantada. O sea, con que me mejoréis un poco el contrato, yo sí que quiero Ya. seguir, porque sé que mejor que aquí es lo que decía Aitana, ¿no? Aitana, yo me imagino que el Olympique o el PSG o quien sea, o el Chelsea o sabe Dios, le ofrecieran el oro y el moro. Y Aitana dijo, bueno, sí, igual allí soy la líder, pero como en el Barça no voy a Ya. estar. Entonces, bueno, si al final tu problema es que tienes celos, es problema tuyo. O sea, no es culpa del club, ¿no? Ya. Objetivamente. Ya. Entonces, bueno, pero como decimos al final, son cosas que solo sabe Lique. Y al Sí. final te da una entrevista, como decíamos, para un medio del Barça, pero que ni acaba de sincerarse al 100%, ni tampoco intenta un poco decir, bueno, pues mira, esto es agua pasada y yo Ya. esto lo recuerdo con cariño y fantástico y estuve muy bien allí. Bueno, pues si no vas a hacer una cosa ni otra, no merece la pena que des esta Claro. entrevista. Y otra teoría que he leído por Twitter sobre el tema del valor o de cómo la valoran y del tema de las españolas es mediáticamente. Es decir, es el hecho de que el club haya empezado a dar, sí que es verdad, valor en redes sociales y en actos publicitarios, mucho más, ya no Alexia, porque evidentemente creo que incluso Lique es consciente de que Alexia tiene que ser el baluarte, sino igual gente como Aitana, como Mapi, que también es muy dada a actos publicitarios por todo, ¿no? Por el carisma que desprende, por los tatuajes, incluso por la forma de jugar, por ser una defensa que juega como juega. O Aitana, que es catalana, que tiene el carácter que tiene. Claro, sí que es verdad que Lique, cuando empezó aquí, yo me acuerdo, bueno, creo que lo hablamos en el primer Pioneras. Yo, la primera vez que veo Barça Femenino en directo es aquí en mi pueblo, porque hacen la Copa Cataluña, y me acuerdo que el campo se llenó, era un Barça español, el campo se llenó y la gente íbamos a ver a Lique. Es decir, Ujú. ahí estaba Alexia. Y yo recuerdo que había. Es más, recuerdo una foto de Alexia con una chica de aquí de Tárrega, que ella ya seguía el Barça femení y ella se fue a hacer la foto con Alexia. Y Sabía la con gente, quién tenía que hacérsela, ¿no? evidentemente. Y también estaba Mapi, pero la gente, todos los que estábamos en el campo, que no seguíamos el Barça femení, íbamos a ver a Lique. ¿Sabes? Es decir, aquí ha habido una evolución o una involución en su caso de que mediáticamente no sé si la gente o el club ha apoyado eso o todo a la vez. Sea, ya no es que no sea la imagen del Barça, es que no era ni la segunda ni la tercera, ni probablemente la cuarta opción para el club a la hora de hacer actos publicitarios o dar a conocer la marca. No sé si va Sí, más por ahí puede que, ser, que para pero otra cosa. también, pero al final volvemos a lo mismo. Quizás
su carácter o su forma de comportarse, o que no se me entienda mal esto, cuando digo su poco compromiso con el club, me refiero a nivel emocional, no a nivel profesional, quizás esa poca identificación, ¿no? Pues era la que hacía que, evidentemente, pues a quién coges. Pues coges a la mejor del mundo, coges a las canteranas, coges a las jugadoras icónicas como puede ser Mapi. Sí. Claro, o coges a alguien, pues yo qué sé, pues coges a Lucy Bronze ahora, coges gente que, aunque sean recién llegados o sean extranjeras, realmente son jugadoras que sí se implican un poco en lo que es el club, ¿no? En lo que es la imagen. Sí. Y quizás Lique, pues tiene otra forma de ser, quizás ella no conectaba tanto con los valores, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y decidían, oye, pues entre, yo qué sé, Aitana o Alexia o Mapi, que me va a dar mucho más juego, porque al final, no sé, lo viven como más por dentro, lo que es ser del Barça, y para Lique no es tanto, pues bueno, pues me cojo a las otras antes, ¿no? Quizás. Bueno, y también es un transcurso natural del hecho de que el femení ha tenido una evolución a nivel mediático y la gente, pues al empezar a ver y al empezar a conocer al resto de jugadoras, de forma natural, pues vas teniendo otras jugadoras que son referentes, pero que antes no lo eran porque la gente no las conocía. Y con Lique, pues pasa un poco eso. Al final también es Sí, un tema natural, que ya no solo es eso. sí, y al final, quiero decir, y también las caras al final nuevas nos gustan, igual, qué sé yo, vemos a... Ahora pues parece que la gran atracción, pues igual es Claudia Pina, ¿no? Que Sí, es un poco la que se está abriendo ahí paso. O la gran atracción es Lucy Bronze, porque es el fichaje de relumbrón. Entonces, bueno, pero al final esos son también, no sé, son cosas que te ganas o en el campo, ¿no? claro. Por tu rendimiento, o fuera del campo por tu comportamiento, ¿no? Por tu forma de ser. Entonces, al final, quizás eso, y que pues puede ser un poco más introvertida o más tímida, ¿no? Igual que Kira Walsh es un poco más de ese estilo. Entonces, normalmente, pues tu atención se va a otro tipo de jugadoras, ¿no? Por lo menos fuera del campo. Claro, claro. Pues bueno, creo que ya poco más de la entrevista. Bueno, creo que la primera pregunta te la vuelvo a hacer ahora después de haber comentado todo esto. Creo que todavía entendemos menos el qué buscaba Lique Martens transmitir, porque al final tú cuando das una entrevista entiendo que quieres transmitir un mensaje, no Claro. sabes lo que te van a preguntar, pero tú quieres transmitir algo, es decir, Lique Martens, cuando acepta esa entrevista a Mundo Deportivo, es por algo. Sí, sí, sí. No, no sabemos a qué se debe, la verdad. No sé si es que tiene algún tipo de compromiso con el medio o no sé, o simplemente que le pidió la entrevista este señor y le dijo, oye, pues sí, eh, porque no sé. Al final también las entrevistas son un poco una forma de mantenerte en el candelero, ¿no? Sí, Pues ya que no juego, pues se va a hablar de mí, ¿no? sí, no, desde luego. Entonces igual lo de siempre, ¿no? Que hablen de mí aunque sea bien. Aunque Entonces, sea mal. no, en este caso, no, pero quizás es eso, ¿no? Decir, bueno, yo diga lo que diga, pues voy a estar unos días ahí que se va a hablar de mí y yo qué sé, igual mi trascendencia en redes sociales vuelve a subir y eso igual te consigue un contrato de publicidad o qué sé yo. ¿Quién sabe? No sabemos tampoco cómo Hombre, funciona este mundillo. no, pero desde luego ser desagradable en Francia tiene que vender. Al Poco sí, final, ¿no? los franceses ahí, supongo, cantando palmas. Han dicho, mira, es una de las nuestras. Sí, que quizás Claro. esa era su forma de integrarse, ¿no? En plan ¿queréis gente borde?
Os vais a enterar. Tranquilos. Sí. Os vais a Igual, enterar. claro, igual el tema va por aquí. Y nosotros aquí Puede ser. dando vueltas así tal, o una cosa o la otra, igual es simplemente que se está sintiendo francesa. Sí. Hombre, la despedida fue a la francesa. Eso no cabe duda. Entonces, me imagino que todo ha ido un poco en consonancia en su carrera desde entonces. Sí. Bueno, no sé. Al final, el tiempo te pone en tu sitio, Sí. ¿no? Es decir, a Lique se la recordará, pues, con su importancia deportiva, ¿no? Pues unos pensarán que más, otros pensarán que menos, pero todos estarán más o menos de acuerdo en que, no sé, puedes hacer las cosas de otra forma, irte de mejores maneras con el club, aunque no sea el club de tu corazón, pero bueno, la gente más o menos te ha tratado bien, qué sé yo. No sé, es difícil de entender, la verdad. Sí. Pero su decisión, ¿no? Al final tuvo la decisión esta de irse al PSG y ha tenido la decisión de dar esta entrevista, pues no sé, parece igual no es la mejor del mundo tomando decisiones, ¿eh? Bueno, Puede ser eso. al final en la vida es tomar decisiones. Nosotros estamos aquí, por ejemplo. Sí. Ha No sido, somos quien claro, para discutir las decisiones de los demás, ¿eh? es que no te voy a decir, Sí, lo ves, ¿no? Es decir, sí, la más verdad, claro. tiene razón. O sea que en ese sentido, Team Lique. Sí, Aquí no estamos un poco ahí en el mismo barco, ¿no? De decisiones cuestionables. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? pues Le sí. va mejor a ella, también te digo, Económicamente seguro. 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 Porque bueno, nada. Pues nada, creo que ya lo hemos tratado todo. Iba a poner eso que salía aquí debajo de apoyaros con un poderoso like, que lo dejamos de poner Uf, por lo que todavía no sea. lo Y hemos creo que quitado, ¿eh? hoy era el día de mira, sí, deja tu poderoso like. No, pero ya está Sí, corregido. ya está Ahora corregido. ya no tiene Ah, doble sentido, claro, joder, por lo que sea. por lo que sea. Pues El doble nada, sentido se ha ido. pues nada, gente, que muchas gracias por vernos, que como pone aquí, suscribíos, activad la campanita y dejad vuestro poderoso like, que es el último poderoso like que podremos dejar, porque creo que ya mucho se tiene que torcer la cosa muy grande, muy gorda tiene que ser la noticia como para que volvamos a hablar de like, a no ser que bueno, así rápido. Uy, Si nos encontramos al PSG en Champions y se juega en el Camp Nou, ¿tú crees que va a haber pitada a Lique? en el Camp Nou, no lo sé. A ver, la va a haber, evidentemente, pero no va a ser mayoritaria, ¿no? Ya, Porque la gente que va al Camp Nou, en su mayoría, no son toda la gente que siga al femení, ¿no? Si me dijeras en el Johan, pues yo estoy convencido que el Johan se llenaría hasta la bandera y habría 5.000 y pico personas silbando ya, a todo lo que da. Esas 5.000 personas pueden silbar también en el Camp Nou, pero evidentemente no va a sonar como si ya. fueran 98.000. Es decir, no vamos a volver a ver un caso Figo, ¿no? No, desde luego no. Estaría feo también traerle una cabeza de cochinillo, Una cabeza de cochinillo, la de JB, estaría feo. puede que sí. Donde tenemos que avanzar, tenemos que avanzar. Es decir, Eso es. no podemos volver a eso. No son buenos momentos que recordar, la verdad. Exacto. Pues nada, muchas gracias por vernos y nos vemos pronto en el próximo Pioneras. Adiós. Chao. Y